Cintia. Al fin viernes, Moreno. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bien Bien. complicados. Los viernes usted está conforme. Acá en la radio hay un movimiento bárbaro, evidentemente no hay muchos de vacaciones. Debe ser que en esta radio no ganan mucha plata para ir a Punta del Este y todo eso, se quedan por acá. Bueno, no son compañeros militantes también de la comunicación. Los que van a Punta del Este son los funcionarios del gobierno, que además parece que les dijeron que no vayan y entonces van igual un día y se vuelven. Bueno, muy bien. Aquí estamos con el staff completo de la radio, estamos todos en un viernes, un lindo día, medio fresquito para este verano, pero bien, bien. La verdad que estamos conformes. ¿Se va de vacaciones 3-4 días? Me voy 3-4 días mañana y vuelvo el miércoles. Pero le va bien, flaquita, entonces. Y me va bien porque tengo familia que me dice, mamá, venite que estamos en Santa Clara. Bueno, va bien por eso. Hoy teníamos 3 temas, ¿no? Tenemos 3 temas, sí, 3 temas harto importantes. Uno es la carta del compañero, el artículo que escribió el compañero Julio De Vido con respecto a un artículo que leyó en El Cronista. Ajá. El otro tema es Brasil-Bolsonaro, que es lo que está pasando, y el otro tema que usted me comentó, Moreno, que me parece interesante y lamentablemente en profundidad no he leído el artículo, es el artículo de Durán Barba. Sí, muy importante, me parece que es de una claridad pristina, que recomiendo que se lea el artículo del domingo en el diario Perfil de Durán Barba. Él escribe... Él es columnista ya. Sí, sí. Uh-huh. Yo en general lo geo, si es interesante sigo leyéndolo, no siempre lo son, pero este del domingo me parece que es un artículo completo y me da la sensación que le va a ser difícil a Durán Barba escribir un artículo que supere en densidad lo que plantea el jueves, el domingo en Perfil. Y voy a empezar por ese, simplemente porque se va a agotar rápido el tema, pero me da la sensación que no podemos dejar de tocarlo, porque tengo claro que no fue un artículo leído por el conjunto, si no hubiese sido extremadamente comentado, pero no lo fue. Mire, el título del artículo es algo así como los libros que no pueden dejar de leer los jóvenes dirigentes. Sí. Algo así. Sí, leí el título. Los que se vayan a dedicar a la política. Y en realidad empieza a mencionar ciertos autores y bueno, esta es la parte que no tiene mayor trascendencia. Pero hay una parte sustantiva del artículo, porque usted sabe que yo digo de este gobierno que es una banda de vagos e ignorantes. Uh-huh. Pero a Durán Barba, amigo que él mismo lo dice, de Horacio Berbisky, siempre le damos una categorización distinta y a veces decimos, mire, quizás es el que da cierta direccionalidad y de alguna manera le da trascendencia, intenta darle trascendencia. Entonces, Durán Barba dice por ahí en el artículo, que insisto, recomiendo leerlo y que todavía está en Perfil, al menos hasta hoy a la mañana estaba. Dice, mire, para los jóvenes dirigentes políticos, después de haber leído todo esto que yo les recomiendo, entre los cuales está un ingeniero de Google, este de allá, el otro de allá, dice, ustedes piensen, jóvenes dirigentes, que dentro de pocos años la humanidad va a derrotar la enfermedad de la vejez. La caracterización de que la vejez es una enfermedad y que por lo tanto habrá la suficiente medicina o tratamiento como para frenar esa enfermedad, como si fuera poliomielitis, bronquitis. Y dice, para el año 2050, o sea, que usted va a llegar. Yo no, pero usted va a llegar. Creo que yo tampoco, Moreno. No, usted va a llegar. No, y los que están acá en esta radio ellos llegan. Ellos llegan, nosotros, yo no sé. Ninguno de los que están en la radio leyó ese artículo te lo puedo asegurar, digo, por la cara que me está mirando. Si no lo hubiesen comentado. Ellos son jóvenes, yo no me sentí interpelada.
si no lo hubiesen comentado, entonces dice Durán Barba, y ahora lo miro a los ojos acá a los de la radio, dice, porque ustedes van a llegar, para el 2050, o sea, 31 años, vamos a haber alcanzado la inmortalidad. La inmortalidad. Por esto, por aquello, por más allá, porque venimos, porque salimos, porque la ciencia, la tecnología y bla, 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 el ser humano es inmortal. Hay una vieja fábula, que esto lo escuché, lo leí alguna vez con los griegos, de aquel viejo dios, en realidad era una diosa que se casó con un humano y le permitieron, el jefe de los dioses, que era Zeus, casarse. De ahí para acá, por las consecuencias que eso trajo, algún alquimista, cuando ve la historia de los alquimistas, alguna novela de ciencia ficción, pero seriamente en un diario no lo leí nunca, en un artículo de fondo y de opinión, y mucho menos de un asesor presidencial. Me generó una conmoción el artículo, al nivel que te diría que estuve toda la semana conversando con distintos compañeros, porque ahí se entiende por qué maltrata al Papa. Ahí se entiende por qué después se empezó a maltratar a Dios, comentario que hicimos en este programa. Ahora ya no solo se mete con el Papa, sino que se mete con Dios. Pero ahora entendemos por qué, porque quiere reemplazar a Dios. A partir de que el hombre es inmortal, lo que nos diferencia de Dios, entre otras cosas, tiene que ver no solo la perfección, sino la inmortalidad. Para nosotros los creyentes, y casi todas las religiones, también la muerte es un don de Dios. La muerte natural, no la muerte en la sala de tortura, no la muerte en un accidente, no la muerte por una enfermedad de estas. La muerte natural, la muerte, la paz de la muerte, también es un don de Dios. Al quitarte el don de la muerte, te está quitando también el don de la vida, que también te lo da Dios, y toda la trascendencia de la vida vinculada a Dios. Ahora Dios, estás en condiciones de reemplazarlo, y al reemplazarlo también definir lo que está bien y lo que está mal. Y ahí viene un tema muy interesante y profundo, porque está claro que si 7.000 millones, que somos los que somos ahora, empezamos a ser inmortales, hay un problema de recursos. Y aparte, los hijos de esos 7.000, aunque le digas tienen un solo hijo, hay un problema de densidad. Y aparte, si somos inmortales, llega un momento que por progresión es obvio que no alcanza. Pero si ya no alcanza en el mediano plazo, digamos 50 años, lo que tenés que hacer ahora es disminuir la base. O sea, que los 7.000 no sean 7.000, para que los que queden sí tengan una proyección que te diga la ciencia y la técnica te permite la Luna, Marte, Elite. Y después bla, bla, bla. Porque obviamente si vamos a ser o van a ser inmortales, hay un problema de dónde vas a estar. La inmortalidad en 1500 años te da una progresión de seres humanos que es una complicación enorme. Si es que seguís teniendo hijos o no tenés más hijos, porque... No hace falta. Y no lo sé. Esa sociedad que estos tipos están pensando y de los cuales mostraron algo, estos tipos, cuando digo no es Macri, es Durán Barba como el tipo que de alguna manera va ordenando, la conversé dentro del CEJU, viste que Sí. articulamos una serie de pastores y de algunos obispos de la iglesia ortodoxa, y bueno, se armó un espacio político, obviamente nosotros lo de militantes de la iglesia católica también, y practicantes, ¿sí? Y entonces uno pidió la palabra y dijo, mire Moreno, ahora lo hizo público en ese artículo que usted señala, Durán Barba, pero yo lo conversé con algún diputado del PRO y de esto estaban hablando. Y uno dijo ahí, no, mire, no se olvide que cuando se discutió el tema de la jubilación, el año pasado, el anteaño, pero
del 17 para el 18, algún diputado dijo, bueno, nuestros hijos van a vivir 200 años, entonces no pueden jubilarse a los 60 o a los 65, esto hay que cambiarlo. O sea que evidentemente en algunos sectores del PRO esto se está charlando como la tea votiva que estaban planteando para la sociedad y donde ellos se están imaginando como una parte de esta humanidad que perteneciente a la Argentina van a transformarse en inmortales. Pero es interesante como concepto y para el diseño de la política y desde donde nosotros tenemos que discutir con ellos. Porque como venimos discutiendo lo de los principios y valores, queda planteado para el conjunto y también para los marxistas y pseudomarxistas y filomarxistas, el tema de la muerte. Para nosotros es un tema sencillo. La muerte natural, insisto, es un don de Dios. Para los materialistas tenemos un esquema. En realidad esto no lo hemos conversado en profundidad. Pero es interesante desde los principios y valores que nosotros nos pongamos a reflexionar también con estos tipos en nuestra campaña y en nuestra militancia diaria. ¿Qué pensamos de este artículo de Durán Barba, donde en un diario, está bien, no es el diario de mayor circulación, pero es un diario leído, está sí, publicado, sí, es un diario leído, se lee mucho. No es un paper interno de un grupo, lo publicó un domingo, confirma como nota de opinión, diciendo para el 2050 está la inmortalidad. La ciencia y la tecnología lo permitirá. Y eso cambia mucho de lo que venimos conversando entre nosotros y con ellos, al margen del criterio de verdad que pueda tener esto. No estoy sometiendo esto a un criterio de verdad, me importa un bledo si lo que dice Durán Barba se va a cumplir o no se va a cumplir. El problema es que él piense y el gobierno piense, o un núcleo del gobierno piense, que hacia ahí vamos transitando y por lo tanto direccionamos nuestras políticas hacia esa tendencia. Bueno, queda planteado, yo la voy a escuchar atentamente ahora, pero queda planteado, obviamente va a ser parte de los artículos nodales que ha escrito Durán Barba, e insisto, no creo que vaya a escribir un artículo superior a este, creo que ya expresó todo. Expresó la inmortalidad del hombre y expresó que pueden reemplazar a Dios. Estos son, y todos los que pensemos otras cosas, nos tenemos que articular, porque es muy complicada, aparte de la caracterización de un gobierno oligarca, pensar que tenemos un grupito, un núcleo que se consideran dioses. La verdad que me dejó anonadado y lo quería compartir con usted, Guitia, este artículo de Durán Barba y con nuestros oyentes, para que también los que no tuvieron oportunidad lo busquen. Hasta hoy a la mañana estaba en la red, así que recomiendo su lectura. Y si no, nos los piden y se los pasamos. Sí, yo no lo voy a leer en profundidad, pero a partir de sus comentarios sobre el artículo Monero, a mí se me dispararon varias cosas, digamos. Por un lado, que él habla del superhombre. En algún lugar se cuestionó Dios como ordenador, pasó a ser la naturaleza, y también, digamos, esta concepción que es filosófica desplaza también a la madre naturaleza, porque la vida y la muerte se aborda desde la religión, pero también se aborda desde la naturaleza. En la naturaleza todo nace y todo muere. Entonces, cuando yo me pongo por encima de Dios, me pongo por encima de la naturaleza, estoy desde el punto de vista filosófico poniéndome yo en el centro, y esa inmortalidad tiene que ver con la reificación de la técnica. La técnica es superior a la naturaleza, digo.
Entonces, ¿dónde está el límite? Digamos, ¿para qué mundo están hablando? ¿Para qué humanidad? Digamos, por un lado lo planteaba usted. ¿Cuántos van a ser inmortales? Una élite tiene derecho a la inmortalidad. El resto no va a tener derecho, supuestamente. No estoy hablando de si eso se va a dar o no, pero desde la concepción que hay por detrás de esto. Y es una concepción peligrosa desde lo ético, desde lo religioso. Y si lo miramos desde distintas vertientes, desde la naturaleza. Porque desde ese lugar... yo, digamos, modifico el código, ¿se entiende? Modifico el código genético, digamos, qué lugar le doy a la ciencia y a la tecnología, qué lugar le doy a la creatividad humana, qué lugar tiene el hombre en contacto con Dios y en contacto con la naturaleza. Lo corro de eso. Es muy preocupante, es muy preocupante. Vos que te plantees que sos inmortal, que viniste qué para soberbia. Siempre. Que viniste para siempre, es tremendo. Es el pecado de la soberbia, si lo miramos desde la religión. No lo hemos, yo no recuerdo ningún artículo de opinión de un consultor, de un asesor presidencial que hablara en estos términos. Nos tocó a nosotros, y me pareció que valía la pena que lo reflexionáramos y que lo diéramos a conocer. Obviamente, en la mayoría de las reuniones que he tenido que planteé el tema, no lo había leído, no es que los compañeros leen a Durán Barba. Pero bueno, me pareció que este artículo vale la pena leerlo y sobre todo lo que no han leído después han quedado pasmados como quedamos nosotros. Así que bueno, un sector se está preocupando por la inmortalidad, mientras otro sector de la humanidad se está preocupando porque todos vivamos en condiciones dignas. Son dos posturas frente al mundo. Claro, desde el don de Dios de la vida hasta el don de Dios de la muerte. Y esto transitamos así. Es notable que, insisto, un asesor presidencial se atreva a escribir este tipo de planteamientos en un diario de circulación masiva. Todo, la forma y el fondo tienen un significado. Y tiene que ver con esta concepción de que el progreso lo da la ciencia, cuando la ciencia es un instrumento en el marco de un modelo de país de desarrollo, un modelo de ética, de valores y de principios. Es un hecho notable y de ahí lo queríamos resaltar. Bueno, hay mucho que se abre a partir de esto. Claro, y por eso nuestra militancia política y nuestra propuesta política y nuestra táctica política que conformemos tiene que tener a esto también como un elemento ordenador. Imagínense los sectores religiosos, todos, al margen de cuál sea el rito, ante esta situación, cómo se deben estar planteando el porvenir. Y por lo tanto, cómo nosotros, en la búsqueda del triunfo electoral, tenemos que tener los discursos necesarios para convocar a estos sectores que obviamente ante este discurso de Durán Barba tienen que estar espantados. Así que bueno, en este concepto los débiles perecen. Y... Claro, porque no alcanza. Efectivamente, los que duermen en la calle. La tierra no alcanza para 7.000 millones y su descendencia de inmortales. No, efectivamente. Bueno, los vulnerables. Está planteado. En todo caso, si alguno descubre alguna otra lectura de Durán Barba en esta dirección, que no lo diga. Desde ya que ahora todos los dos vamos a ver el domingo que viene con qué se nos plantea. Sí le puedo decir algo sobre los artículos que nosotros escribimos, tanto el del lunes que acaba de pasar, que tuvo que ver con Brasil, una de cal y una de arena, y cómo al menos nosotros estamos observando lo que pasa con Bolsonaro, y otro que va a salir, si es que sale el lunes que viene, vinculado al tema fiscal en la Argentina. Mire, y hoy habló el ministro de Economía sobre el tema fiscal. Y el ministro de Economía dijo que el déficit fiscal, el vinculado a su responsabilidad directa, que es el del Tesoro, está en el orden del 5,2, 5,3% del PBI, considerando él
que sobrecumplieron las metas del déficit fiscal primario, que es el de los gastos corrientes, o sea, lo que recaudo y lo que gasto, sueldo, salario, pagar la factura, todo ese tipo de cosas. Eso se llama primario. Y está en 2 puntos, tenía que estar como máximo en 2.7 del PBI, y él dice que sobrecumplió porque llegó al 2.4 del PBI. Y después el pago de los intereses, que está por arriba del 3%, o en el 3% del PBI, con lo cual lo que dice el ministro Duhovne, que terminaron el año 2018 con 5.2 de déficit fiscal, y que por lo tanto el Fondo Monetario va a desembolsar la plata que tiene que desembolsar en marzo. El artículo que nosotros hicimos es sobre lo mismo, sobre el déficit fiscal, y los números son muy parecidos. Lo que pasa es que el ministro no sumó ahí el déficit del Banco Central. El cuasi fiscal. El cuasi fiscal. Dios, ¿cómo? Porque el accionista del Banco Central es la Secretaría de Hacienda. No es que el Banco Central no tiene un accionista. Sí, claro. Tiene un accionista, es la Secretaría de Hacienda, que es donde está el Tesoro. Y entonces, claro, él puede decir, es una entidad aparte, pero bueno, la macro argentina es la macro argentina, y la política monetaria hace parte de la política económica argentina. Y el Banco Central está generando un déficit de 4 puntos del PBI, entre lo que paga de interés, este exorbitante 58%, sí. 56%, lo que paga, y lo que recibe de intereses por los depósitos de las reservas que tiene en el exterior, eso es el cuasi fiscal. Si pago más de lo que recibo, tengo una pérdida. Bueno, ese es el cuasi fiscal. Ese cuasi fiscal es 4 puntos del PBI, no es una pavadita, ¿no? Estamos en casi 17.000 millones de dólares de cuasi fiscal, si anualizamos esto, obviamente. Si esta conducta se repite durante todo el año, esa es la idea. Por lo tanto, la cifra del ministro, 5 y Chirola, más 4, que esos números no se discuten porque salen del balance del Banco Central, ya está en 9 y pico. Y todavía te faltan los déficits de las provincias y de los municipios, que es más o menos un 1%, y eso se mantiene constante. 0,8, 0,7 del PBI. Entre todas. Entre todas. No, si fuera uno cada una, sabría que se no arma. Pero entre todas, entonces eso te está dando, obviamente, 10 y Chirolas. Sí. Y mi número es 11. O sea que casi estamos en un mismo número con Duhovne, claro, con Duhovne. Y es el número de Alfonsín, que cuando se fue tenía 12. Pero ahora es un número infinanciable, porque ya tienen los mercados voluntarios de deuda cerrados en el mundo el gobierno. La última plata fue la del fondo. Sí, por eso salió el fondo. La del fondo no es para esto, la del fondo es para pagar los vencimientos de la deuda. Pero suponiendo que el fondo dice, bueno, está bien, úsela para esto, es solamente la mitad. O sea, la plata que te va a venir del fondo es la mitad del déficit que tenés. Si hay un PBI más o menos de 400.000 millones, el ministro lo pone un poco más bajo, pero ponele que sean 400.000 millones para hacer número redondo, el 11% son 44.000 millones, y lo que te va a entrar del fondo durante el año 19 de 22.000. Y si no, lo tenés que ir a financiar al mercado doméstico, pero si el Tesoro sale a buscar plata, la poca que hay se la lleva todo el Tesoro en términos de crédito, y no se la puede llevar el sector privado, o sea que ya casi no hay crédito, menos crédito todavía. Y si no, le tienen que dar a la maquinita, pero no pueden darle a la maquinita por el acuerdo con el fondo. Entonces, bueno, estamos en un lío. Es un lío muy contundente, que hace que este clima que usted está viendo, donde hay como una situación de decir, ¿y ahora cómo, qué es lo que te manifiestan los empresarios? Porque hacen estos números. Son números públicos, esto que estoy haciendo, son números, los que hoy brindó el ministro son muy similares a lo del artículo que ya está terminado, son todos números públicos, no es que uno tiene que tener información privilegiada, es simplemente poner las piezas donde van. No hay posibilidades.
está realmente extraño. Esta situación es muy extraño que el ministro lo haya reconocido. Por eso dicen del déficit fiscal cero primario para el año que viene, porque de esa manera bajaban este número. Ahora, se los dijimos que la recaudación le iba a bajar, sí, y nosotros hicimos un esquema de cuánto en términos reales bajó la inflación en diciembre, porque ¿sabe qué pasa? Si usted compara la facturación, suponiendo que usted tuviera un kiosco, en diciembre del año 17 contra diciembre del año 18, dice, ¿cuánto aumenté la facturación? Pero resulta que aumentó la facturación porque aumentaron los precios. Entonces no es lo mismo. Cuando usted dice aumenté la facturación, sí, puede ser porque vende más cantidad o porque vende lo mismo al pero doble más de caro, precio. claro, no es lo mismo. Bueno, eso se llama lo que sería la facturación nominal. Entonces, ¿qué hace un comerciante? Mirá, dice, no te aflijas, no mires la cantidad de plata que recaudó, mirá la cantidad de paquetes de pastillas que vendí. Claro. Porque si vendo la misma cantidad de paquetes de pastillas o menos, aunque tenga más plata, gasto más en recuperar después el stock. Porque la verdad que lo que está facturando de más es porque subieron los precios. Entonces hay un juego que hacemos los economistas, que es llevar esas variables nominales, o sea, en pesos corrientes, a variables reales, a pesos constantes, y entonces sí podés comparar. Porque yo te digo, mirá, si fueran los precios del 2017, en diciembre del 2017, pero en 2018, ¿facturás más o menos? En vez de ponerte los precios de hoy, te pongo los precios del 17, ¿se entiende? Y entonces, si facturás lo mismo, vendiste lo mismo. Si facturás menos o más, vendiste más o menos. Y ahí sí tenés una idea. Bueno, eso es un ejercicio que se hace, que es transformar lo nominal en real para sacar el efecto precio. Lo hicimos con la recaudación impositiva de diciembre y nos dio que en términos constantes el Tesoro recaudó 13% menos. O sea, si recaudaba 100, recaudaste 87. Pero recaudaste 87 porque pusiste un impuesto nuevo, que son las retenciones. Y ese impuesto no es poca plata lo que recaudaban por retenciones en diciembre, casi 9.400 millones de pesos. Si le sacás ese impuesto nuevo que pusiste, que lo puso el Fondo Monetario, que le dijo a Macri, ponga retenciones, ¿te acordás que le ponga retenciones? Si vos le sacás esos 9.400 millones de pesos, la caída de recaudación es del 16%. O sea que si vos recaudaste 100 pesos en diciembre del 17, en diciembre del 18 recaudaste 84. Claro, no hay ajuste que valga. Por más que vos quieras bajar el gasto, que es lo que hicieron en el presupuesto, el último presupuesto, como se lo dijimos, baja la recaudación. La caída de la recaudación va más rápida que la pretendida baja de gasto. Con lo cual, ese déficit que ellos acordaron con el fondo, que va a ser cero, el déficit primario de los gastos corrientes que explicamos recién, no se va a dar. Usted va a terminar en el primer trimestre con un déficit de piso de 11 puntos del PBI infinanciable. Ahora le toca al gobierno decir que cómo lo va a hacer. Algo van a tener que explicar, porque tienen que terminar el relato. Tienen que terminarlo, tienen que explicar, tienen que salir y decir, señores, o estos números están mal, pero casualmente estos números son lo que acaba de decir también el ministro de Economía. Centavos más, centavos menos, estamos hablando lo mismo, o tienen que decir, los vamos a financiar de esta manera. Que lo digan, y después lo debatiremos. Y si no lo dicen, bueno, es lo que está viviendo el mercado, porque estos números son públicos. Y esto es lo que se va a empezar a discutir en las próximas semanas. Cuando decimos que esto está decididamente terminado, lo estamos diciendo por esto. Y entonces, es preferible que si está terminado se vayan cuanto antes, porque cuanto antes vamos a dar vuelta a la página y cuanto antes nos va a permitir que las empresas se recuperen, que se recupere el empleo. En fin, cuanto antes vamos a dar vuelta a esta ciaga página de la historia. Estos números son desde uno de los lugares que va indicando que esto está terminado.
ni complicado, ni difícil, esto está terminado. No tienen financiamiento para esto. La posibilidad es entonces que emitan fuera del acuerdo con el fondo, pero eso sería inflación o hiperinflación. Bueno, obviamente no va a aguantar Macri una hiperinflación, es parte del esquema de salida y parte de lo que estamos hablando. De estas cosas se van a empezar a hablar, sí. Las próximas semanas usted va a ver en los diarios que de estas cosas se empieza a hablar, porque de lo que van a empezar a hablar todos los espacios políticos es del esquema de salida. Por ahora nos estuvimos entreteniendo entre el diagnóstico y lo que vamos a hacer después en un pretendido futuro cercano si ganamos las elecciones. Ahora vamos a empezar a hablar del plan de contingencia. Claro, de los esquemas de salida, sí. Porque nosotros lo escribimos hace un año largo, el 8 de diciembre del 17. Bueno, pero ahora no hay alternativa, porque el debate se va imponiendo. Pero además la inflación más alta en 27 años. Sí, bueno pero... comparado con lo que va a pasar es juego de niños. Sí, pero digamos, hay indicadores... Alfonsín la tenía por mes esta inflación. Bueno, con el proceso de hiper. Sí, claro, la tenía por mes. Sí, yo me acuerdo. Y Menem también la tuvo. Una memoria, porque digamos, hubo dos hiper en el 89, la de Alfonsín y la de Menem. La de Menem fue en diciembre y la de Alfonsín fue en mayo-junio. Por eso, es viernes, cambiemos de tema. Pero de estos temas, de esto es lo que se va a empezar a hablar porque es el esquema de salida de este experimento terminado. Ya sé. Y hace parte también, junto con la inmortalidad que nos plantea Durán Barba, tenemos que empezar a hablar sobre el esquema de salida de este experimento Pero es coherente fallido. Con la inmortalidad de Durán Barba, porque unos pocos van a ser inmortales y el resto están de salida, estamos de salida. Pero por eso lo planteé. Y yo vi las caras, dado este vidrio amplio que tenemos acá y que del otro lado hay distintas caras. Cuando empecé a hablar del artículo de Durán Barba, prestaron atención a ver qué iba a decir. Y cuando hablé de la inmortalidad, todos levantaron las cejas. Ninguno había leído el artículo y lo bien que hacen. Pero, claro, es tan contundente el artículo de Durán Barba hablando de la inmortalidad de la raza. Es la raza superior. En el 2050, el género, que la verdad que tenemos un lío bárbaro. La verdad que tenemos un lío bárbaro. Hay una tensión en la humanidad entre estos dos pensamientos, por lo menos estos dos. Imagínense usted que ahora ya se plantea la inmortalidad, que usted nunca va a morir, pero a su vez tiene que resolverme el déficit. Fíjese usted que yo estoy releyendo el modelo argentino para el proyecto nacional. Cuando Perón escribía eso porque sabía que se moría. Impresionante, sí, impresionante releerlo, digamos, y toda la mirada, digamos, que plantea de la madre naturaleza también. Perón que decía, mire, yo estoy haciendo el esfuerzo porque quiero la unión de los argentinos, si no, no vale la pena este esfuerzo, díganme ustedes si vale la pena o no vale la pena. Y en una horita se llenó la Plaza de Mayo, porque así era el discurso del general. Lo tenemos que buscar ese discurso, es el discurso que hace por cadena y donde la gente después va naturalmente. Fuimos todos, nadie convocó. Yo me acuerdo perfectamente, estaba volviendo de la escuela, todos a Plaza de Mayo, que Perón estaba diciendo que si no valía la pena se iba. Y fue el último discurso, cuando dijo, llevo en mis oídos la música. Pero no es ese discurso, es el discurso anterior, el que hace unas horas antes por cadena nacional. Ese discurso también fue extraordinario, pero fue un discurso donde nos fuimos a despedir del viejo que se nos moría, y él lo sabía y nos dejó el legado del modelo argentino. Bueno. Extraordinario. Y dentro del modelo argentino está la realidad mundial y la realidad regional y sobre todo la relación con Bolsonaro. La relación con Bolsonaro complicada, se nos viene, pero ahí en el artículo plantean que hay también una oportunidad. Claro, nosotros decimos que hay una de cal y una de arena. ¿Usted sabe cuál es la buena y la mala en la de cal y la de arena? Lo tuvimos que buscar porque lo pusimos al título, bueno, no está muy claro, pero después de bucear un poquito parece que la de arena es la buena, porque podés pisar la arena. Sí, y la de cal. Y la de cal no, porque te quema la famosa cal viva, claro. Sí.
Entonces que es la de cal, hidróxido pero de no está, potasio, pero no hidróxido está. de sodio, es Claro. hidróxido de sodio. Usted que fue casi Cálculo. ingeniera. Pero no está, usted si lo bucea por ahí no está tan claro. Sí está claro que es una buena y una mala, y parece ser que la mala sería la de cal. Pero, bueno, precisamente le pusimos el artículo. La buena es que se nos abre la posibilidad de reindustrializar la Argentina en el marco del deterioro industrial que va a sufrir Brasil, producto de la apertura de los mercados. Uh-huh. Y la mala es que decimos que la gobernabilidad de Brasil va a estribar en una primera etapa en la búsqueda de enemigos internos, entonces están asociando Sí. a los narcos con el terrorismo, Sí, y sí, el tienen su narcoterrorismo, derecho, que hagan sí. lo que... Pero que eso se les va a agotar y que entonces van a tener que necesariamente buscar un conflicto externo. Uh-huh. Pero eso nosotros lo escribimos el lunes. Ya empezó con Venezuela. Claro. Eso lo escribimos, pero dijimos que Venezuela no alcanza, que aparte está Está bien. Putin, que Empezó aparte por ahí, ¿no? no Pero... le alcanza. Y obviamente es Argentina. No es Paraguay, no es Uruguay. No es... Eso lo escribimos el lunes. Uh-huh. Salió publicado el lunes. Uh-huh. La foto de Bolsonaro con Macri. Fue terrible. ¿Cómo fue? Pero la gente no la está mirando. Usted me hace gestos. Este es un programa de radio. Sí, fue una foto en donde hizo como el chiste de estar apuntándole con un arma. Con el dedo, ¿no? Sí. Y nuestro presidente asustadito, como con una carita, diciendo que y a ver si le sale un tiro. Pero usted lo vio a un hombre con, y entonces, con cojones. No, bueno, pero usted, entonces los compañeros me decían, pero escúchame, la foto tiene... Es terrible. Está expresando el artículo. Es terrible. Y la foto está expresando el artículo. Una frase del artículo que dice: las armas del Brasil, esperemos que no apunten a la Argentina. Y en la primera, o apuntarán a la Argentina, y en la primera foto, donde se encuentran los dos presidentes, el gesto del armamento está presente, que es el gesto muy similar al que le hizo Trump a la Merkel en esa foto de desprecio que alguna vez mencionamos, donde está sentado, la Merkel le quiere hablar, y sí, él no existe, no existís, le dice. No existís. No existís. Bueno, es lo mismo, dos presidentes que se encuentran y uno le hace, que le muestra el arma y se la dibuja con la mano, sí, y le dice te voy a disparar y le apunta a la panza. Bueno, es como cuando éramos chicos, que uno le decía al otro manos arriba y le apuntaba con el dedo. Bueno, esto fue lo que hizo. Claramente estamos en una discusión con los brasileros que esperemos que se va a ir dando, esperemos no tener razón, se va a ir dando con el tiempo, pero esto nos obliga a pensar la economía, y la seguridad y la defensa nacional en un todo imbricado. Necesitamos reflexionar estos temas y necesitamos tener un claro diagnóstico de lo que está aconteciendo en Brasil y el natural deterioro de la gobernabilidad en Brasil, cuáles van a ser los esquemas de salida. No digo que esto va a ser sí o sí. Obviamente la indefensión nacional, esto es sí o sí. Del otro lado hay un jugador que juega y nosotros también. Entonces el estar preparado te permite que las alternativas que se planteen del otro lado para garantizar la gobernabilidad sean también puestas en la mesa de arena en condiciones de decir lo hago o no lo hago. Pero bueno, este juego comienza y casualmente simplemente escribimos el artículo para el debate, pero bueno, al otro día... La foto esa hubiera estado sí, al otro día, para ilustrar claro, el artículo exacto. Al pelo. El artículo salió antes, pero la foto que tendría que haber ilustrado el artículo es ese. El artículo salió el lunes y la foto es del martes, el miércoles, no me acuerdo ahora cuando viajó Macri a visitar a Bolsonaro. Brasil va a ser un lío. La contradicción entre la apertura de los mercados
Porque la promesa de Macri, ¿cuál fue para hacerse amigo de Bolsonaro? ¿Qué vamos a hacer? Bajar el arancel del Mercosur. Pero es una cosa increíble. Y la UIA, a la UIA no le gustó. Pero es una cosa increíble. Nada. Cuando el mundo protege sus mercados... Él levanta, él bájalas. Pero aparte lo propone Macri. Sí. Bueno, ese es el ministro de Economía de Brasil, que es Guedes. Sí. Un muchacho formado en Chicago. Boys. Que plantea el tema de que el arancel externo común del Mercosur está muy alto. Y, por ejemplo, usted paga, en principio, 35% más caro que un auto que entre en un mercado sin aranceles, como podría ser el chileno. Sí. Desde los autos tiene su lógica, el consumidor de un auto, el que compre un auto, propietario de un auto. Pero desde la industria automotriz estamos en un lío grande, ¿no? Nos quedamos sin industria automotriz en Argentina y en Brasil. Sí. No, en realidad Brasil, la industria automotriz, en todo caso el arancel lo dejamos para el final. Y los que vamos a bajar ahora, ¿qué hacemos? En vez de proteger el mercado... Lo liberan. Increíble, al revés de Trump. El vector nacional de la economía no existe para ellos. Trump ellos no está poniendo... No, están agarrados, no, ellos están agarrados del viejo mundo. Pero entonces no conduce Estados Unidos esto, porque Estados Unidos, a menos que me digan que Estados Unidos conduce, hagan lo que yo digo, pero no lo que hago. Pero Estados Unidos tampoco dice eso. No. No firma estos acuerdos en la Organización Mundial de Comercio. Salvo que te lo diga en secreto, porque Estados Unidos públicamente lo que hace es poner aranceles y al contrario, no firma los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio porque dice, yo voy a seguir defendiendo mi mercado. No va a Davos, ¿vio? Tampoco Estados Unidos ahora. Mire usted. Dicen que es por el tema, digamos, que van tiene... los chinos. Van los chinos, sí, pero Estados Unidos no va a ir, no van a mandar ni siquiera ministro de Economía ni ningún representante porque están con el tema de la administración pública que tienen, claro, entre comillas. No tienen presupuesto para eso. Entre comillas, ¿no? Porque es una y no va a ir decisión Massa política. tampoco, ¿eh? Massa no va. Massa no, fue una sola vez. No, pero Massa ya no va más. Fue una sola vez y no. O sea que es muy sorprendente que se hayan juntado para bajar los aranceles cuando el mundo los pone, y que la propuesta de Macri es aceleremos el acuerdo con la Unión Europea, que también está en una tensión increíble la Unión Europea. Macron tampoco va. Pero aparte Inglaterra yéndose de la Unión Europea, y Berlusconi presentándose en Italia para decir no, hay que reformular la Unión Europea y todo y Macri sigue. No lee, pero es la vieja Unión Europea. Pero no sabe ni lo que está hablando. No está leyendo el pero mundo. ¿qué más querrán los europeos que un acuerdo con el Mercosur donde protejan su sector agrícola y nosotros le bajemos los industriales? Y ellos protegen su sector agrícola por seguridad y defensa nacional. Sí. Porque cuando vos discutís con ellos, no, nosotros sabemos que su carne es más eficiente, su trigo es más eficiente, pero imagínense si hay una guerra y no pueden circular los barcos. Y entonces nosotros tenemos que alimentar a nuestra gente. O sea, bajo el criterio de la seguridad y la defensa nacional, ellos te plantean la autonomía alimentaria, que es la soberanía alimentaria. Sí. Pero vos no podés plantear la soberanía de los productos manufactureros porque si no va contrario un censo a lo que pasa en el mundo. Pero ahora Trump dice que no hay ningún inconveniente. Bueno, pongámonos de acuerdo. Hagamos una lectura correcta de lo que está aconteciendo. Y lo de Brasil... Está claro, hay una tensión entre cierto nacionalismo imperial del viejo Brasil, que vuelve a reverdecer xenófobo, no hay duda, xenófobo, de muros, no de puentes, de muros, sin duda. No de puentes. Entonces, y esta internacionalización de la economía que está planteando Bolsonaro, que va a atentar contra el complejo industrial fundamentalmente de San Pablo. La UIA de allá la Fiespi. Exacto. La Fiespi. No es exactamente, porque ellos tienen la Confederación de la Industria Brasileña, bueno, no importa, pero de esa Confederación de la Industria, un gran porcentaje, enorme porcentaje, es San Pablo, que es donde está concentrada la industria. Entonces la Fiespi, que es la Federación Industrial de San Pablo, es la que manda y de alguna... Lo dijimos en portugués, porque en realidad es Fiesp para nosotros. Ah, claro. Fiespi es para ellos. Es para ellos, sí, la Fiespi es para nosotros. Bueno, ese es el tránsito
que viene de Brasil, un tránsito difícil, vayamos mirándolo, y va a haber una situación que nos va a penetrar, de eso no hay ninguna duda, y que tenemos que ir mirando y estar preparados desde la defensa del interés nacional para esos temas. Me duele el pueblo brasilero porque la va a pasar muy mal. La van a pasar muy mal. Y nosotros tenemos que volver a la gesta sanmartiniana, empezar a pensar mucho más en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Tenemos que empezar a pensar ese esquema, que es el esquema que siempre desarrolló la Argentina entre el esquema Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires. Y ahí hay una potencialidad de desarrollo para nuestras manufacturas que es lo que tenemos que poner en valor, y esa es la parte del desafío que tenemos. Tenemos que estar atentos, muy atentos, y en estas elecciones, Dios mediante, si Él quiere, quizás convocadas por otro gobierno, un gobierno de unidad nacional que genere las bases sobre los cuales se va a sentar el nuevo modelo de desarrollo, que entre otras cosas tenemos que discutir esto. Tenemos que discutir qué puede acontecer con Brasil, con su complejo industrial, qué va a pasar con el Mercosur, y por dónde generamos la hermandad latinoamericana, y por ahí recuperamos nuestros viejos valores sanmartinianos y bolivarianos, y empezamos a entender que el proceso de hermandad comienza en Buenos Aires, veremos qué pasa por Santiago, en Lima, sin ninguna duda, veremos qué pasa en Santiago, no garantizo eso, pero no hay duda que Lima, Quito, Caracas y Bogotá. Y me parece que eso es un diseño geopolítico en la región que tiene que empezar a pensarse en el mediano y largo plazo. Es otra región, es otra articulación que va de la mano del mundo que están haciendo. Hay un mundo que se murió, que era los acuerdos de libre comercio, y quizás también se esté muriendo ese mundo del cual se forjó el Mercosur, y estén haciendo otro esquema. Veamos si por ahí vamos transitando. Acá en esta mesa es fácil plantear. Después la conclusión de esto. Pero bueno, lo que estamos haciendo a principio de año es simplemente plantear los ejes del debate. De mediano, bueno, lo planteó Durán Barba con la inmortalidad, lo decimos nosotros en este espacio de la construcción del modelo de desarrollo con una nueva geopolítica, y de cortísimo plazo planteamos el tema del déficit fiscal, a ver si quizás otro gobierno, y no el de Macri, esté convocando las elecciones. Claro que si ese gobierno es conducido por un peronista y a ese peronista le va bien, va a ser el candidato natural, ¿no? Porque supongamos que viene un presidente peronista de transición en un gobierno de unidad nacional y empieza a generar las bases del nuevo modelo de desarrollo y te cambia la ley. Bueno, es el candidato natural del peronismo y tiene todo el derecho a ser nuestro candidato y ganar las elecciones, incluido el Instituto Patria. Nadie puede decir que el Instituto Patria va a tener otro candidato si viene un presidente de transición y te hace las cosas bien. Normal. Bueno, también es el candidato de transición. Cada uno va a jugar en la Asamblea Legislativa, los diputados y senadores, por las mayorías y minorías, se elegirán. Así que me parece que es interesante lo que está viniendo. Lo que sí, antes de pasar al último tema, la declaración de Grabois diciendo que la baña tiene olor a naftalina. Primero que nosotros estamos mucho más cerca de la edad de la baña que de la edad de Grabois. O sea, estamos más cerca, porque él tiene la edad de nuestros hijos. Así que, pibe, no nos faltes el respeto, que tenemos muchos caminos transitados, muchos, ¿viste? En el barrio se dice muchos tiros tirados. Tenemos espalda, una espalda, pero después haber cargado muchas mochilas. Pero después termina diciendo, bueno, lo prefiero de ministro, lo veo de ministro de Economía de Cristina. O sea que huele naftalina para presidente. Te aclaro
que Cristina tiene 3 años más que yo, 66. O sea, hay muchos menos años de diferencia entre Labaña y Cristina que entre Cristina y Grabois. O sea que yo calculo que se debe haber ofendido Cristina, porque ya le está, ¿no? Pero a su vez, huele a naftalina para presidente, pero no huele a naftalina para ministro de Economía, como si el ministro de Economía puede estar cualquier perejil. Pero no, muchacho. Nosotros no puede estar menos en esta situación. Entonces, esas declaraciones, la verdad que son declaraciones que ese chico tendría que pensarlas antes de hacerlas. Insisto, está bien. Capaz que las pensó y bueno, vos fíjate que no estoy hablando de él porque las últimas, no esta, la anterior a esta, ya no habló de debido, ya no habló de los que están presos, ya no habló de que Cristina tiene que volver, pero él tiene que decir, él tiene el dedo para decir con quién puede volver y con quién no. En fin, ya no hizo esas declaraciones, así que quizás los correctivos empezaron a funcionar. Pero esta también no es una declaración feliz. Hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra, lo enseñó Perón, el Martín Fierro. Y el respeto a los mayores, es el respeto a los mayores. Yo la verdad que con Labaña te diría que nunca, creo que alguna vez tomé un café cuando él era ministro de Economía, pero no lo conozco, no lo traté, pero no me parece que al ministro de Economía de nuestro gobierno y el de Duhalde lo tengamos que tratar así. Y en su defecto... Sí, es una falta de respeto. Claro, y en su defecto, si es un candidato consensuado por la mayoría del peronismo, bueno, el resto del peronismo tendrá que acompañar. No es tan, mire muchacho, fue nuestro ministro de Economía. No es que Kirchner lo eligió de ministro de Economía. Muchacho, la política es el arte de consensuar. Si no quieren consensuar, el poder hegemónico tiene una sola metodología y es la militar. No busquen otra. O es la metodología militar para tener el poder hegemónico, o es la política que te permite consensuar y ir tomando las decisiones en unos espacios con diversos matices. ¿Está bien? ¿Con quién no consensuar? Con el enemigo. Muy bien, ahí caracterizas a la oligarquía, ahí caracterizamos a ciertos sectores por el tema de la energía, pero hay que ver si no llegas todavía a ponerte de acuerdo, no con los oligarcas, pero por ahí con los petroleros. Y con el tema de los petroleros entramos en el último tema, que es la carta... Sí, la carta artículo del compañero de Vido. Leo un párrafo. Dale. El día miércoles 16 de enero del corriente tuve la oportunidad de acceder al diario El Cronista y en su sección de opinión leí una nota denominada Petroleros con corazón peronista, escrita por Clevis Candelaresi. La misma comienza con una afirmación de fuente desconocida que dice: éramos muy felices con el plan gas de Cristina. La política de Kichilov era excelente, nos permitió invertir y salir del pozo. Con él no tengo ningún miedo de sentarme a conversar. Un ejecutivo de una petrolera de origen europeo, dice la nota sobre su fuente. En primer lugar, y sin ningún interés en conocer la fuente de la periodista, debo decir claramente que no es ninguna novedad, pues el entonces ministro Aranguren se lo reconoció personalmente al diputado Kichilov en ocasión del plenario de comisiones realizado en el año 2016 por la Cámara de Diputados, donde se le pedía informe al ministro respecto al monstruoso tarifazo aplicado en aquel entonces y que al día de la fecha significó aumentos en las tarifas energéticas del orden del 2.500%. Evidentemente, el reconocimiento fue hecho como expresidente de Shell en vista de las políticas aplicadas por Aranguren y sus nefastas consecuencias. Es obvio que el Plan Gas involuntariamente produjo el principio de la dolarización de la energía en la Argentina, o sea, la base fundamental de la dolarización de toda la economía, produciendo la quiebra de la industria nacional, la precarización del empleo y una catástrofe social sin precedentes. A confesión de parte, relevo de pruebas, dice Stornelli, ¿no?
Claro, ahí se la agarra con el tornero y le pone una chicana. Nosotros, este que habla es el ministro de Vido, desde la cárcel. Escribió un artículo que circuló por Twitter y en su Facebook, a través del vehículo fue Lali, su esposa. Empezó a circular anoche, donde contesta esa nota de la periodista del Cronista, donde dice que los petroleros estaban muy contentos con Kicillof. Sigue la nota de Devido y explica con precisión que cómo no iban a estar contentos los petroleros con Devido si en realidad le estaban ofreciendo por vaca muerta $7.50 al millón de BTU, cuando en Estados Unidos ya en ese momento se pagaba 2.50. Entonces 3 veces más iba a pagar en la Argentina. Dice Devido, miren, si bien la Secretaría de Energía dependía de mi ministerio, ya había firmado un decreto, Cristina, donde la responsabilidad de la política energética recaía básicamente en el ministro de Economía, en este caso en el Ministerio de Economía, en este caso en la Secretaría de Política Económica, que era la que conducía Kicillof, porque me tocó a mí participar como secretario de Comercio. Esto es lo que digo que es verdad, había una comisión que tenía la facultad de pagar o no pagar esos subsidios y donde la voz cantante era la de Kicillof, que presidía esa comisión, y la secretaria técnica de esa era la jefa de gabinete de la Secretaría de Política Económica. O sea, cuando Devido dice, si bien la Secretaría de Energía dependía de mi ministerio, a partir del 2012 yo perdí, dice, debido a la injerencia en esa área, y esa área claramente la manejaba Kicillof. Y es cierto, las reuniones de los petroleros empezaron a ser, cuando digo Bulgeroni, digo Aranguren, digo Galucho. Lo que dice Devido en esa nota, que esa política es la política de Galucho, también consensuada con Kicillof, o instruida a Kicillof para que eso sea, yo no sé. Devido tampoco lo sabe, lo que sí dice, hagamos una autocrítica de esa política energética, donde pasamos de tener la energía más barata de la región y una de las más baratas del mundo en condiciones de ser utilizable, a una de las energías más caras, que es la que tenemos hoy todavía. O sea, cuando yo decía, si algo no cambió el gobierno oligárquico, fue el plan de negocios de YPF, decía, miren muchachos, si un gobierno nacional y popular tiene un plan de negocios que el gobierno oligarca no cambia, y eso no debe estar muy bien. Lo mismo digo de precios cuidados, miren, cuidado con esto, para hablar como hablan los uruguayos, porque si una política que hacemos nosotros sigue en un gobierno oligarca, algo no debe estar bien, y no creo que sea en el gobierno oligarca, algo no estaba bien en nuestra política. Lo dije con precisión sobre Galucho, y lo hace dije mucho después, tiempo, cuando le planteaban a usted que sobre cuáles eran los errores más importantes de siempre, lo dijo. Siempre dije el cepo y dije pero fundamentalmente el energía por el cepo fue una cosa circunstancial, después se iba a resolver. En cambio, esto pasaba a ser estructural, porque el precio de la energía, como bien desea Devido, pega en todo el aparato productivo, me hace pérdida de competitividad y empiezo tras cartón a tener los cuellos de botella. Bueno, esto lo continúa, pero en realidad el 7,50 lo transforman en un 6,50. La famosa resolución 46 de Aranguren, cuando era secretario de Energía, ministro de Energía, en realidad pasan del 7,50 al 6,50, que es lo que ahora están discutiendo como subsidios por imposición del fondo. El fondo le termina diciendo a Macri, mire, termínela con esos subsidios que usted le está pagando a los petroleros. Me pide plata a mí para pagar el subsidio a los ricos. Cóbrele retenciones a los oligarcas de su país y deje de regalarle plata a los petroleros. Ahora, eso lo dice el fondo. ¿Está bien? Lo dice el fondo. Ahora, regalarle plata a los petroleros en ese volumen empezó en la gestión nuestra. Lógicamente que el diseño, yo creo que fue de Galucho, pero no fue opacado por el ministro Kicillof, por eso, bueno, después ministro, en ese momento secretario,
Por eso la carta que está haciendo Devido, donde empiezan a poner, y esto me parece extraordinario lo que hace, blanco sobre negro, lo que pasó. Devido es un hombre del corazón de nuestro gobierno. No solo estuvo 12, 13 años, no sé cuánto en Santa Cruz, yo lo conocí acá. Era ministro, pero estaba acá, vivía acá. Andaba todo el tiempo con el celular porque de él dependía la policía y bueno, estas historias. Pero me acuerdo una vez que íbamos a entrar a la embajada alemana y los alemanes dijeron, pero no se puede entrar con celular, entonces no puedo entrar porque yo soy jefe de policía, me reporta a mí, si hay un tema en Santa Cruz yo no puedo estar sin celular. Así que, no, pase usted, pase. Uno puede pasar con celular y pasó Devido con celular en una reunión en la embajada alemana en la campaña. Pero lo conocí acá. Y después tuvo 12 años, si hay un exponente, si hay un ministro que es un ejemplo de nuestro gobierno, es Devido. Arrancó, miren muchachos, para lo que... La primera reunión, el 26 de mayo, a las 8 de la mañana, Kirchner asumió el 25 de mayo, un domingo. 26 de mayo, lunes, a las 8 de la mañana, con los Estados Unidos de Norteamérica, en el Hotel Sheraton de Retiro, con el delegado de Bush, que había mandado para la asunción de Kirchner, el que presidía esa delegación, el cual tuve el honor de integrar, era el ministro de Devido. No es que fue a hablar con el delegado de Bush, porque sí. Era el más importante del gobierno que acababa de asumir. Y siguió siéndolo durante muchísimos años. Muchísimos años. Entonces, si alguien es responsable de la década ganada, es Devido. Porque él fue el ministro más importante. Y ahora lo tenemos preso. Y no es casualidad que esté preso. Por eso rescato enormemente esa carta del ministro Devido, donde no habla bien de Kicillof. Y no habla bien de Kicillof. ¿Y cuál es el problema de que no hable mal, que hable bien mal de Kicillof? ¿Cuál es el problema? Dice, mirá, es lo suficientemente joven para que Kicillof diga, sí, me equivoqué. Y demos la vuelta. ¿Cuál es el problema? Que diga, Kicillof, te equivocaste ahí. Te equivocaste. Le aprobaste 7,50 en el acuerdo con Chevrolet y te equivocaste. Y ahora Devido, con la autoridad moral que le da el haber sido gestor de la década ganada, y sobre todo que está preso, dice eso y yo lo rescato y lo valoro. Y a su vez continuó diciendo, mire, fue un error el plan de negocios de Galucho. Ahora están diciendo una serie de cosas sobre Vaca Muerta, algunos artículos que empezaron a salir en el diario Progre, página 12. Pero esto se decía en la intimidad del gobierno, en aquellos años. Esa interna que gana Galucho diseña un plan de negocio de nuestra principal empresa que fue errado. Tan malo era que lo continúa este gobierno oligarca y ahora no saben cómo seguir. Entonces, cuando la periodista del Cronista dice petroleros peronistas, los petroleros serían los trabajadores. Si fueran trabajadores petroleros, yo digo, sí, esos son peronistas. Pero no es ese. Cuando habla de petroleros, habla de los empresarios. Sí. No hay petroleros peronistas. Porque la verdad que el que teníamos petroleros se murió, que era Bulgeroni. El resto es más o menos, no sé cómo está el hijo, no quiero opinar porque hace rato que no lo veo, pero sí conozco al hermano, a Alejandro. Así que el petrolero se murió. Y todos los demás son funcionarios, son empleados, no son dueños de la petrolera. Por lo tanto, cuando ella está hablando de los funcionarios de empresas de capital extranjero, como podría ser el caso de Shell, Aranguren, como bien él lo dijo, era un empleado. No son peronistas. Lo que les servía era el plan de negocio de YPF y alzarse con un subsidio extraordinario
que lo pagábamos entre todos, a ellos. Y este gobierno lo continuó. ¿Nos equivocamos? Nos equivocamos. Porque si el próximo modelo de desarrollo a nadie le dice a Kicillof que se equivocó, capaz que lo plantea. Y si se plantea y simplemente implementa, nos vamos a equivocar de la misma manera que nos equivocamos cuando lo implementamos. Y si me vienen a explicar que el próximo modelo de desarrollo se va a basar en precios cuidados, donde vos vas a mirar 500 precios, entonces tenemos un lío bárbaro, muchachos. No hay modelo de desarrollo posible con precios cuidados. Entonces, estas cosas, si no las discutimos ahora, ¿cuándo las vamos a discutir? Y esta es una etapa que se está abriendo en el peronismo, que es la etapa del debate y de la discusión, porque estamos volviendo. Lo que no sabemos cuándo, porque quizás volvemos en un gobierno de transición, o por ahí volvemos en un gobierno, ya en el gobierno definitivo, el 10 de diciembre de este año. Pero que el peronismo está volviendo, está volviendo. Por lo tanto, bienvenido el debate. Y nosotros, ¿viste a cuándo volvemos? ¿Cómo? Volvemos el viernes. Volvemos el viernes. No le estoy atenta. No le estaba atenta porque estaba pensando en leer el último párrafo de Guido Juan. Porque me parece importante en esto de, en el debate, plantear los errores, porque no los podemos ocultar. Pero ¿desde qué lugar Guido plantea los errores? Esta es mi posición personal respecto al tema y también mi autocrítica. Porque me hago cargo no solo de mi gestión, sino de todas las políticas llevadas adelante por mi gobierno desde el 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2015, con sus aciertos y sus errores. Pero los errores hay que marcarlos. Por eso, debido, querido compañero, un fuerte abrazo peronista, gracias por este mensaje esclarecedor y seguramente cada 15 días, una vez por mes, nos desasnarás con estas cartas. ¿Quién nos acompañó, Lidia? ¿Quién nos acompañó? Fernando Molgaray, Flor Moreno, Emiliano Villa y Julia Mendoza. Bueno, y en la operación, Diana. Perfecto, muchas gracias. Gracias, nos vemos el viernes que viene y bueno, el debate está planteado. Adelante con los valores como compañeros chicos. Hasta luego, chicos. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Con su regreso a la patria, reina otra vez la alegría que se perdió aquel día en que Perón se alejó, pero con gran decisión el noble pueblo argentino para regir su destino vuelve a elegir a Perón. Vuelve Perón, renace así la libertad. Vuelve Perón, hoy todo es felicidad. Con Perón en el gobierno, la Argentina de mañana, justa, libre y soberana, otra vez volverá a ser, porque estando el general habrá paz, trabajo y paz, y todos disfrutarán de la justicia social. Vuelve Perón, vuelve con él la redención. Vuelve Perón, trayéndonos la
mártires sagrados y por la mujer bendita que fue nuestra Santa Evita, volveremos a luchar para demostrar al mundo que el pueblo de San Martín, como siempre y hasta el fin, da la vida por Perón. Vuelve Perón, vuelve Perón. El pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar